Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a realizar una presentación acerca de lo que es el pasado simple, el pasado continuo, sus estructuras y los diferentes contextos en los que se pueden usar. Bueno, entonces para dar inicio tenemos que reconocer qué es el pasado simple y qué es el pasado continuo, ¿sí? En qué situaciones se lo usa. Ahora bien, entonces para iniciar tenemos lo que es nuestro pasado simple, ¿sí? ¿Qué significa nuestro pasado simple? Bueno, nos hace referencia o lo utilizamos más que todo para hablar de acciones que sucedieron en un pasado, pero que fueron concluidas. En este caso, en español, ¿sí? Lo hacemos referencia a lo que es el pretérito definido como yo canté, tú cantaste o él cantó, ¿sí? Acciones que terminaron digamos, de una acción que se realizó en el futuro, en el pasado. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos, ¿sí? En los cuales digamos, esta pareja, este conjunto de acá y estas dos parejas realizaron una acción en el pasado. Bueno, vamos a ver cuáles son esas acciones. Entonces, en nuestro primer ejemplo nos dice, Last week we traveled to Canada. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, la semana pasada viajamos a Canadá. ¿Quién viajó a Canadá? La pareja, ¿cierto? Welcome to Canada. Es decir, que ya realizaron su viaje, ¿sí? Por eso nuestro verbo regular nos aparece aquí como travel, que es el pasado de qué? Travel, ¿cierto? Viajar. Entonces ya nos aparece como nuestro verbo pasado. Ya vamos a ver lo que son nuestras estructuras y que se debe manejar. Eso es un ejemplo básico. Ahora vamos a ver el siguiente. Nos dice, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo unas cuatro personas, ¿sí? Vestidas de qué? De piña, ¿cierto? De pineapples. Entonces, nos dice lo siguiente. Last year we dressed up as pineapples. Entonces, ¿qué nos dice? El año pasado nos disfrazamos de piñas. ¿Quiénes se disfrazan de piñas? Ellos, ¿cierto? ¿En qué año? ¿O a qué tiempo? Hace un año, ¿listo? The last year, en este caso. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo? Ellos no están disfrazados ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ya pasó, por lo tanto, nos hace referencia a qué? A un pasado simple. Bueno, bueno, ya van entendiendo un poquito más. Continuamos. Nos dice, ¿cómo se debe usar el pasado simple? ¿Listo? Dice, who is past simple used? Entonces, nos dice, las oraciones en pasado simple se utilizan para hablar de una acción o conjunto de acciones que ya empezaron y terminaron en el pasado. El tiempo que hace que terminó la acción no tiene ninguna importancia que ya sea un pasado muy reciente o lejano. Es decir, acciones que pudieron suceder ayer, de yesterday, o de last year, un año atrás, ¿sí? Que ya pasaron, pues digamos que pueden tener una duración de 5, de 50, 60 years, o, o digamos que pasó last night, o last weekend, last week, ¿sí? Que pueden ser pasados recientes. Entonces, en este caso traemos a la mesa un ejemplo más. En este caso nos presenta una línea de tiempo, como la podemos ver aquí, ¿cierto? Dividida en una sección. A nosotros nos va a interesar utilizar esta sección de aquí, del pasado. Bueno, ¿por qué? Porque el pasado simple siempre se basa en esta situación. Al ver esto de acá, esta parte de acá, nos hacemos referencia a qué? A un presente simple, un presente simple y un futuro simple también igualmente, pero ya lo veremos en otra sesión. Lo que nos va a interesar es nuestro pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son acciones que ya pasaron y terminaron. Entonces, en este orden de ideas, ¿sí? Podemos observar aquí el joven, ¿sí? Que se puede suponer de que está pensando, ¿sí? O está analizando una idea. En este caso, nos responde lo que está diciendo acá. Dice, when I was young, I went to China. Entonces nos dice, cuando era joven, fui a China, ¿sí?
Entonces, es un tiempo muy lejano, ¿sí? Que cuando él estaba joven, y aquí como podemos observar, se puede establecer que ya es adulto, ¿cierto? Entonces, él fue a China, como podemos ver aquí el gráfico, ¿sí? Las diferentes eh, excentricidades que tiene China, y le hacemos relación a lo que él, al que él viajó, ¿cierto? Aquí no tenemos nuestro verbo eh, irregular, ¿sí? De went, entonces ya aplicadamente a lo que es el pasado, ¿sí? Entonces ya nos tendría nuestra forma de nuestra oración que dice que él terminó su viaje o fue a visitar a China cuando él fue joven. Esa acción ya se terminó. Entonces, tenemos por aquí otro ejemplo, igualmente, ¿sí? Teniendo presente, siempre tenemos que tener presente esta línea, el no traspasar esta línea y tener en cuenta cada una de las estructuras que presentan estos diferentes tiempos, ¿sí? Ahora estamos enfocados en esta parte, ¿cierto? En lo que es el pasado. Bien, aquí nos presentan una sucesión, ¿sí? Digamos, de la misma persona, pero lo que nos va a interesar es en esta parte, ¿cierto? De la persona que, como podemos ver aquí, está cantando. Podría dar referencia a lo que es el presente simple. Entonces, para lo que es el pasado, tenemos la siguiente. Dice, last night we sang in a karaoke. ¿Qué nos está diciendo? Anoche cantamos en un karaoke, ¿cierto? ¿Por qué? Nos dice que la pasada noche, ¿sí? Last night, cantamos, ¿sí? Sang, pasado de qué? De sing, ¿cierto? Entonces, ¿qué cantaron qué? Su karaoke, ¿cierto? Es una acción que, o sea, no quedó por ahí decir suelta, sino que la culminaron, cantaron y regresaron a su casa. Eso es una acción que ya terminó. En este caso, pues lo que es el karaoke, ¿cierto? Entonces vamos con otro. Dice, to take into account. Tenemos tener en cuenta unos diferentes aspectos. En este caso, como hemos visto acá, ¿cierto? Regresemos, son verbos que se los debe utilizar eh, en su forma de pasado, ¿sí? Entonces, una regla básica del pasado simple es que en su estructura, ¿sí? Se debe manejar lo que es los verbos regulares y los verbos irregulares. En este caso, tenemos dos clases de verbos, que es lo que más de uno como estudiantes nos ha dado bastante duro, ¿cierto? El podernos aprender esta cantidad de verbos, pero es necesaria para poder utilizar el pasado simple. En este caso, estos verbos tienen una forma de poderlos colocar en, en pasado, pues formar su pasado. Hay verbos que la mayoría se los coloca al final, la partícula de, ¿cierto? Pero hay otros que se debe tener en cuenta al momento de formar su pasado, ¿sí? Cambian su estructura, cambian su forma de escribir, ¿sí? De colocarlos eh, en una oración. Entonces, tenemos a lo que son primeramente, lo que son los verbos eh, regulares, ¿sí? Sí, los verbos regulares. Entonces, aquí podemos observar tenemos una pequeña tablita, ¿sí? En donde nos aparece lo que son una pequeña lista o una estructura de cómo de cómo se deben formar los verbos eh, regulares. Entonces, tenemos unas diferentes, digamos así, por así decir, unas reglas para formar nuestro pasado. Entonces, aquí como podemos observar, nos dice monosílabos terminados en consonante, más vocal, más consonante. En este caso, nos dice, se dobla la última consonante, ¿sí? Para estos verbos. Entonces, aquí nos está diciendo, podemos ver que se comparten estas tres para esta sesión, ¿cierto? Entonces, podemos aquí hacer un cuadrito para no confundirnos. Bueno, entonces, nos dice monosílabos terminados en consonante más vocal más consonante. Ahora nos dice otra, más de una sílaba terminados en consonante más vocal más consonante y el acento recae en la última sílaba.
y terminados en consonante más vocal más L. Entonces cada uno de estos tiene su ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Aquí como podemos observar, también acá y también acá. Listo, entonces para cada uno de estas sesiones tenemos lo que es nuestro ejemplo. Entonces, monosílabos terminados en consonante más vocal. Entonces tenemos stop, ¿sí? Que es nuestro verbo que parar. Entonces, para formar nuestro verbo, o sea, nuestro verbo en pasado, nos dice duplica la última consonante, sí, al verbo. Entonces, en este caso, tendríamos que duplicar lo que es nuestra P, ¿cierto? Entonces, si duplicamos nuestra P, tendríamos lo siguiente, stop it, y se nos agrega la partícula ed. Entonces, igualmente tenemos otro verbo que nos dice lo que es chat, ¿sí? Al duplicar nuestra consonante nos dice que aparece como chatted, ¿cierto? Entonces, continuando así en cada una de estas, de estas reglas, ¿sí? Nos aparece cada uno de estos verbos, ¿sí? Entonces, eh, para no extender lo que es mucho el video, ¿sí? Eso es una pequeña como introducción a lo que es cada una de las reglas para formar nuestros pasados, ¿sí? Les dejaré aquí en el video, ¿sí? Un documento en donde ustedes pueden identificar cada una de estas reglas. Entonces, para decir, continuemos para no extendernos mucho. Bueno, ahora bien, tenemos el caso más grave o lo que nos da como más dolor de cabeza, lo que son los verbos irregulares. En este caso tenemos una pequeña lista de los verbos, de los bastantes verbos que son, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es nuestros dos verbos. En este caso, el más usual que es by, ¿sí? Nuestro pasado simple, según nuestro diccionario, nos dice que es bow, ¿sí? Aquí lo tenemos, que es bow, y nuestro participio pasado, que en este caso no lo vamos a utilizar. Igual lo que es la palabra choose, put, sing, ¿sí? Verbos que significan, por ejemplo, este significa comprar, esto significa elegir, put, que significa poner, y sing, que no significa cantar. Cada uno de estos, ¿sí? Tiene su diferente forma en el pasado. Por ejemplo, put, tenemos nuestro put, y sing, tenemos nuestro sang, que nos tenemos que tener en cuenta. Estos verbos esencialmente debemos aprenderlos, ¿sí? Para poder crear nuestro pasado simple. Bueno, como ya podemos ver, nuestros verbos irregulares son muy esenciales para lo que es nuestro pasado, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver nuestra estructura. ¿A qué se referencia nuestra estructura? Bueno, en este caso, ¿sí? Ya la tenía por acá subrayada. Borremos. Entonces, teníamos nuestra estructura, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que ver en nuestra estructura? Hay diferentes acciones o diferentes formas de hacer el pasado, es decir, diferentes oraciones. ¿En qué? En este sentido, afirmativas, ¿cierto? Negativas o interrogativas. En este caso sería affirmative, negative e interrogative. ¿Cómo podemos ver nuestra estructura? En este caso nos están dando estos diferentes parámetros, cómo formar el pasado simple, ¿cierto? Entonces vamos a ver para una oración afirmativa. Nos dice que debemos utilizar el sujeto más el verbo en pasado y el complemento. En este caso sería subject, verb past y más complement, ¿sí? Entonces, ¿a qué me hago referencia al sujeto? Bueno, el sujeto hace referencia a los pronombres que habíamos visto, con lo que es he, you, he, she, it, we, are, ¿sí? Entonces debemos utilizar el verbo en pasado, se rigen a lo que habíamos visto. Puede ser un verbo regular o irregular, ¿sí? Pero en su estructura de pasado. ¿Listo? Y nuestro complemento, que ya es la variedad dependiendo del contexto. En su caso tenemos un ejemplo. Nos dice, John bought a present for his sister. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos nuestro sujeto, sí, o subject también. Listo, aquí. Tenemos nuestro sujeto, ¿sí? ¿A qué se referencia John? A un pronombre he, ¿cierto? Y tenemos nuestro verbo en pasado. ¿En dónde está nuestro verbo en pasado? Bought, ¿cierto? ¿A qué referencia un verbo? Al de comprar, ¿cierto?
by. Entonces tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro verbo y tendríamos nuestro complemento, que es este de aquí, ¿sí? A present for his sister. ¿Listo? Entonces nos dice, John compró un regalo para su hermana, es decir, una acción que ya terminó, sí, ya lo compró y seguramente se lo dio a su hermana. Vamos para una oración negativa. En este caso hacemos uso de un auxiliar. En este caso el auxiliar did o didn't, ¿sí? Que hace referencia o nos facilita la forma de negar. En este caso nuestro funciona eh, como un auxiliar. En su caso tenemos lo que es la estructura. Entonces tenemos el subject, sujeto, nuestro auxiliar y nuestro verbo en infinitivo. ¿Sí? Es decir, que va nuestro verbo normal. Bueno, va nuestro verbo normal. ¿Por qué? Porque el este didn't acá, este auxiliar nos hace negar nuestra oración. Por lo tanto, nuestro verbo debe que ir normal. ¿Sí? Aquí me da referencia infinitivo, que es un verbo normal. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, sí nos dan el siguiente. Entonces nos dicen, they didn't get married. O did not, ¿sí? Get married. Entonces, esto es una abreviación del did not o didn't, también se les nombra, que es a referencia a nuestra negación. ¿Sí? Tenemos nuestro sujeto, ¿cierto? Tenemos nuestro auxiliar did, didn't, not, ¿sí? Para el didn't, hacer una aclaración aquí, el didn't se utiliza como tal para los pronombres totales, no hay ninguna excepción. Entonces, y nos dan este ejemplo en donde nos aparece el sujeto, ¿cierto? El auxiliar y nuestro verbo en infinitivo, es decir, nuestro verbo normal, que es el get, que es get married, conseguir. Entonces, seguimos con nuestra parte interrogativa. En la interrogativa, sí, también hacemos uso de nuestro auxiliar, el did, sí, con la siguiente estructura. Entonces va nuestro did adelante, nuestro sujeto, más nuestro verbo y nuestro complemento. Bueno, entonces sería did, subject, verb y nuestro complemento, complement. Entonces nos quedaría el siguiente ejemplo, que nos dice, did you call Marta? Y nuestra respuesta corta, que ya vamos a verla. Yes, I did. Entonces, nuestro verbo en infinitivo dice call, sí, que lo tenemos aquí. Entonces, empecemos. Nuestra estructura es lo siguiente. Dice did, lo tenemos aquí, ¿cierto? Did. Tenemos nuestro sujeto, sí, nuestro sujeto you. Y nuestro verbo en infinitivo que es call, ¿es cierto? Y ya nuestro complemento que es a la persona que se refiere. Y nos dice, tú llamaste a Marta y nos responde con una shown answer, que ahora la vamos a ver, que nos dice did, I did o sí. Bueno, entonces eso para tener en cuenta en las estructuras, ¿sí? Entonces vamos a ver unos diferentes ejemplos y con cada uno de los sujetos cómo se utiliza y cómo quedan cada una de las frases. Bueno, entonces en la forma afirmativa habíamos dicho que se debe utilizar que sujeto más verbo en su forma pasada, teniendo en cuenta si son regulares o irregulares y nuestro complemento. En este caso tenemos lo siguiente. Entonces tenemos nuestros sujetos, ¿sí? Casi todos nuestros sujetos, nuestro verbo to be, en este caso cada uno de nuestros pronombres personales, y vamos a conjugarlos con un verbo que se llama enjoyed, ¿sí? De disfrutar. Enjoy normal significa disfrutar, ya pasado disfruté, dependiendo de cada uno de los pronombres que se utilice, ¿cierto? Entonces nos dice que debe ir nuestro sujeto, nuestro verbo en pasado y su complemento. Cada uno, aquí podemos observar, ¿sí? Cada uno tiene su ejemplo, ¿sí? Como podemos ver, cada uno ya está conjugado con su pronombre personal, ¿sí? Más su verbo, más el verbo, ¿sí? Des en cuenta, cada uno tiene su verbo y su complemento, que es
el mismo, ¿sí? Entonces nos dice, yo disfruté de vacaciones, tú disfrutaste de vacaciones, él, ella, ¿sí? Disfrutan de sus vacaciones dependiendo del pronombre. Igualmente, siempre cada verbo va con su regla pues, de formación, que sería el ed. Bueno, entonces esto sería para lo que son la forma afirmativa, cada uno de esos ejemplos. Ahora bien, pasando a la forma negativa, ¿sí? Como ya hemos establecido, tenemos el uso de un auxiliar. En este caso sería que did, not o didn't, en una forma abreviada. Entonces tenemos nuestros sujetos o nuestros pronombres personales, ya los habíamos visto, que son los que estamos observando aquí, y nuestro ejemplo. Igualmente, el verbo en infinitive form, que es el mismo, como habíamos dicho, ¿sí? Enjoy, que significa disfrutar, ¿cierto? Aquí ya no aplicamos el ed, sino que va en su forma como lo encontramos en el diccionario, la primera línea. Entonces, tenemos nuestra conjugación, ya nuestro verbo ya conjugado en los ejemplos. Entonces, nos dice, cada uno de los pronombres tiene ya en cada una de estas oraciones, ¿cierto? Como lo podemos ver. Igualmente nuestros auxiliares, el didn't, todos, y nuestro verbo que va en su forma normal. Enjoy, enjoy, enjoy. Entonces quedaría, yo no disfruté de las vacaciones, tú no disfrutaste, él no disfrutó, ¿sí? Dependientemente de cuál sea el pronombre personal que se utilice, ¿cierto? Aquí como podemos ver aquí nuestra oración, igualmente aquí y aquí, también en cada una de estas oraciones, en donde podemos ver el ejemplo. Bueno, entonces, eh, para tener en cuenta, sí, que debemos ser muy precavidos al momento de colocar nuestro verbo, ¿cierto? Porque si no colocamos bien nuestro verbo, se nos convertiría en una oración, ya no podríamos expresar lo que queremos. Entonces, seguimos por la última parte, que es nuestra forma interrogativa. En este caso habíamos dicho que se utilizaba que auxiliar el did, ¿cierto? Pero al inicio. Entonces, tenemos nuestro did al inicio, nuestro auxiliar, nuestro sujeto no referente a nuestros pronombres personales. Sorry, aquí no me apareció el they, pero bueno, aquí también es they y funciona de la misma forma, todos. Entonces, nos dice que debe ir nuestro auxiliar did al inicio, ¿sí? Como hemos visto en nuestras estructuras, ¿cierto? Luego sigue nuestro sujeto, nuestro pronombre personal y por último nuestro verbo en la forma como lo podemos ver en un diccionario normal, se puede decir. Entonces, acá tenemos unos diferentes ejemplos como habíamos visto anteriormente. Tenemos nuestro auxiliar, ¿cierto? Tenemos nuestro sujeto, nuestro pronombre personal, en su caso es I, y nuestro verbo, que sería enjoy, ¿cierto? Entonces, aquí como podemos ver, ¿cierto? Entonces ponemos nuestro auxiliar, ¿sí? Nuestro auxiliar que sería did, nuestro sujeto que sería I y nuestro verbo que sería enjoy en su forma normal. Entonces nos quedaría did I enjoy the holidays. Entonces nos dice que ella que disfrutó del baile, ¿cierto? Sí. Entonces, ya teniendo en base cada una de estas, sí ya podemos diferenciar cómo hacer una oración afirmativa, negativa, interrogativa y tener en cuenta eh, su estructura. Ahora bien, como hemos dicho, ¿sí? Para dar respuesta a cada una de esas preguntas, tenemos nuestras short answer, ¿sí? Respuestas cortas. En su caso, podemos, como nos habían enseñado, a responder una de una forma larga, ¿sí? Al decir nuestro verbo y decir nuestro complemento. En este caso, vamos a hacer uso de la short answer o respuestas cortas. En su caso, ¿sí? Para cada una de las preguntas que nos vayan a dar, dependiendo si es negativa o afirmativa, podemos responder de esa forma. Entonces sería nuestra respuesta que sería yes, ¿sí? Como todos sabemos, nuestra coma, nuestro pronombre personal del que estemos utilizando, ¿sí? O pueden ser personas, objetos en este sentido, y nuestro auxiliar, que sería el did para presente, ¿sí? Cuando sea una oración afirmativa, y didn't cuando sea una oración
¿qué? Negativa. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta nuestras short answer para responder. Entonces, teniendo claro cada uno de estos conceptos, sí podemos citar unos diferentes ejemplos. En su caso, nos indican el siguiente. Entonces, nos indican este. ¿Listo? Entonces, nos dicen, Did she work last night? Yes, she did. Entonces, vamos a identificar cada una de las estructuras. Es una oración que interrogativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lleva el auxiliar al inicio, su sujeto y su verbo en su forma normal. Bueno, ¿y dónde podemos observar nuestra short answer? Aquí en esta parte, ¿cierto? Que nos dice, yes, I did, ¿cierto? Entonces, al hacer uso de estas diferentes opciones de ejemplos, nos podemos dar cuenta que cumplen con cada una de esas estructuras. ¿Qué nos dice? ¿Trabajó ayer por la noche? Did she work last night? Yes, she did. Sí, ya nos está respondiendo nuestro gráfico. Ahora vamos a ver el siguiente. Nos dice, Did they fish the food? No, they didn't. Entonces, identificamos lo mismo. ¿Tiene nuestro auxiliar? Yes, ¿cierto? ¿Tiene nuestro sujeto? También, que aquí se referencia a ellos, que sería el they. Y nuestro finish, que es nuestro verbo que final, ¿cierto? O nuestro verbo que estamos utilizando en ese sentido, que es finalizar. ¿Listo? Entonces nos dice, ¿se acabaron la comida? No, ¿sí? Porque ya se lo comieron. Ahí está en el gráfico. Bueno, eso para nuestros ejemplos. Continuemos con otras características o para tener en cuenta para poder usar el presente simple. El uso de las expresiones de tiempo. Use of time expressions in the past simple. Entonces, uso de expresiones de tiempo en el pasado simple. Bueno, como ya habíamos visto en cada una de las anteriores diapositivas, sí, también tenemos unas diferentes expresiones de tiempo, sí, que nos ayudan también a acomodar las oraciones, sí, al diferente contexto. En este caso tenemos o traemos acá a la mesa las diferentes expresiones de tiempo que son una buena herramienta para realizar oraciones, ¿listo? Entonces, en este caso tenemos mm, 1, 2, 3, 4, 5 expresiones de tiempo que las podemos utilizar. Son más, pero en este caso pues traemos a la mesa solo estas. Entonces, tenemos unas diferentes expresiones de tiempo, ¿no? En este caso tenemos 5, como habíamos dicho. Entonces, aquí aparece nuestra... tenemos que tener en cuenta que estas también o sea, digamos, nos facilitan el poder dar un contexto, ¿sí? Como es decir, ayer, anoche, sí, expresiones así digamos, que nos ayuden a identificar un poquito más el tiempo en que estamos hablando. Entonces tenemos las siguientes. Tenemos como last week, ¿sí? El last week puede ir también acompañado con el last month, last year, ¿sí? Que son expresiones que nos ayudan a acomodar diferentes, digamos, aspectos. Entonces, nosotros utilizamos estas diferentes expresiones, ¿sí? Para podernos referir, como hemos dicho. En su caso estamos usando ¿qué? Nuestro last, ¿cierto? Que va acompañado, que habíamos dicho también, que podría ser el year, month, week, un día de la semana, ¿sí? Para poder expresar el tiempo. Igualmente con las W question, que son when, what, which, ¿sí? Diferentes W question para poder formar. Y como le hemos dicho, puede ser ayer, anoche, last night, yesterday, last weekend, ¿sí? Y podemos utilizar una frecuencia ya, ¿sí? Que es casi pues digamos de un largo tiempo que habíamos dicho, ¿no? Que acciones muy pasadas o que se pueden hacer mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí dice 6 semanas, 10 días, años atrás, un largo tiempo. También pueden ser usadas y también como podemos referirnos a otro día, al otro día o el día que pasó, ¿sí? Como es the other day. Entonces,
dos diferentes ejemplos para cada uno de estos, ¿cierto? Como habíamos dicho, last week, en su caso tenemos este ejemplo que dice, it was his birthday last week. Entonces, tenemos nuestro last week en la parte final, ¿cierto? Y referente a nuestro fin de semana o la semana pasada. Acá también tenemos lo que es nuestra utilización de la WH question, en su caso es when, que se referencia a cuándo, y nuestro verbo, ¿cierto? En pasado, siempre. Igualmente acá, en pasado el verbo siempre. Eh, Acá tenemos nuestro yesterday, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que nuestra sentence o frase esté en pasado. En este caso tenemos rained, de llover, o rain, que es llover, nuestro sujeto. Igualmente nuestra expresión de tiempo, que es el yesterday. Igualmente acá que hemos dicho 6 semanas, 10 días, against, a long time ago. Tenemos también un ejemplo aquí que nos dice most people didn't have mobile phones the years ago. Entonces tenemos ¿qué frase es esta? Una negación, ¿cierto? Una oración negativa. ¿Por qué? Porque podemos identificar con nuestro didn't not. Y tenemos nuestra expresión de tiempo que hace referencia a 10 años atrás. ¿Sí? Hace 10 años la mayoría de la gente no tenía teléfonos móviles. Most people didn't have mobile phones 10 years ago. Y por último tenemos la que ya habíamos dicho de de the other day, el otro día. Entonces tenemos nuestra fase, nuestra oración. Sí podemos identificar que es una oración afirmativa. ¿Por qué? Porque lleva nuestro sujeto, nuestro verbo en forma pasada, ¿sí? Y nuestro complemento. En este caso tenemos nuestra expresión de tiempo al final, que es the other day. Entonces nos dice, I saw your brother at the bus stop the other day. Entonces dice, el otro día vi a tu hermano en la parada de autobús. Sí, cumple con nuestra norma. Bueno, eso con la parte de expresiones de tiempo. Sí, tenemos nuestros ejemplos para cada una de las expresiones. Podemos revisarlas. Sí. Entonces vamos a revisarlas. En este caso nos dice, last summer we got married. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Last, que ya hemos dicho, aquí en este caso nos aparece una nueva palabra que es summer, ¿sí? Que son nuestras seasons o estaciones de tiempo, nuestras estaciones del año. En este caso sería summer, spring, ¿sí? Winter, autumn, que son las estaciones del año que pueden ir acompañadas también igualmente con el last. En este caso nos dicen last summer we got married, ¿sí? Entonces nos dice el verano pasado nos casamos, ¿sí? Tenemos nuestro verbo en pasado que es get, got, ¿sí? Y cumple con todas nuestras normas, ¿cierto? Aquí ya tenemos nuestra figurita de las dos personas casadas. Bueno, vamos a ver la siguiente que nos dice I won the lottery 3 years ago. ¿Qué nos está diciendo? Aquí tenemos nuestra estructura, sí, ¿cierto? Podemos identificar que es una oración que afirmativa, ¿cierto? Que tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo en pasado y nuestro complemento. Igualmente nuestra oración de tiempo, en este caso sería 3 años atrás. ¿Listo? Entonces, por acá vamos a subrayar cuál es la expresión de tiempo. Sí, entonces, nos dice 3 años atrás. Sorry. Bueno, 3 años atrás. ¿Sí? Y podemos establecer que cumple con nuestra estructura. Entonces, vamos con lo siguiente. Bueno, en este caso, ¿sí? Traemos aquí a la mesa un ejercicio para realizarlo de forma pues, interactiva para que ustedes no se aburran con la explicación. Bien, entonces para realizar nuestro ejercicio en línea, ¿sí? O nuestro ejercicio con ayuda de internet, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, que es realizar este ejercicio, ¿cierto? Entonces, eh, a ver cómo podemos identificar nuestras formas o realizar eh, nuestro, ¿qué? Nuestro ejercicio y ver qué hemos entendido acerca de la lección, eh,
si hay alguna falencia o algo. Bueno, entonces a ver, vamos a intentar darle aquí y realizar nuestro ejercicio en línea. Bueno, entonces aquí ya nos aparece nuestra plataforma donde vamos a realizar. Esta es una plataforma muy interactiva, muy buena para nosotros poder aprender. E igualmente nos da los diferentes temas donde podemos elegir nuestro nivel, el cual estamos manejando. Igualmente cada una de las características que, que más nos acoge, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí nuestro ejemplo, ¿sí? Que traemos a la mesa. Entonces, como habíamos dicho, recapitulando todo, si nuestra estructura debe ser la, habíamos dicho que teníamos unos auxiliares, teníamos que identificar si era una oración afirmativa, negativa y el manejo de los verbos, ¿sí? En este caso el manejo de los verbos va a ser muy esencial para poder desarrollar. En este caso tenemos toda esa línea, como podemos observar, ¿sí? Para desarrollar nuestro ejercicio. En este caso solo vamos a realizar tres para que ustedes digamos como que interactúen con la plataforma. Ustedes ya en el video les voy a dejar donde pueden conseguir la plataforma, igualmente la diapositiva, ¿sí? Para que ustedes la puedan descargar y asimismo eh, poder estudiar y repasar. ¿Listo? Entonces vamos a solo realizar tres ejemplos de los que nos presenta la plataforma. Entonces vamos a realizarlos. Aquí podemos bien escuchar también y comprobar directamente. Entonces, vamos a ver la oración. Nos dice, ¿dónde te compraste esas botas? ¿Sí? Entonces nos dice que son pasados simples, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra double question, en este caso, where you those bots. Entonces dice, en esas botas. ¿Dónde te compraste esas botas? ¿Qué auxiliar tendría que ir con botas? En este caso sería el did, ¿cierto? Sería did. ¿Y dónde te compraste las botas? Que sería comprar, nuestro verbo que en la forma normal, ¿cierto? Entonces sería by, ¿sí? Entonces tenemos nuestra estructura did para afirmativa, you, que sería nuestro sujeto, boy, en este caso sería que nuestro verbo en forma normal y nuestro complemento. Vamos a revisar a ver si está bien. Si en tal caso está mal, pues tendríamos que volver a corregir. ¿Listo? Miren que está bien. Aquí nos da very well done. Sí, que está bien nuestra respuesta. Y miren acá también que se está corriendo cada uno de los ejercicios que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, sigamos con el siguiente, vamos con el otro. A ver cómo nos va. Entonces dice, las compré en una zapatería nueva cerca de la oficina de correos. Entonces dice, hay, ¿sí? Porque no vemos ninguna negación, tampoco ningún interrogante, entonces podemos establecer que es una oración que afirmativa, ¿cierto? Entonces, el pasado, tenemos que tener en cuenta aquí nuestro pasado, ¿sí? Como hemos dicho, el pasado de voy, que es about, ¿cierto? Entonces aquí nos acoplaría excelente. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa y para las afirmativas que necesitamos nuestro verbo en pasado. Entonces vamos a ensayar con bought, ¿cierto? Que es nuestro pasado de buy. Sí podemos decir que es, pero podemos equivocarnos, ¿cierto? Entonces, pero teniendo claramente que esa estructura es así, no podemos caer en errores. Entonces vamos a ver que está correctamente. ¿Listo? Para esto, pues tenemos que, como hemos dicho, establecer, eh, aprendernos los verbos. Entonces vamos por el último, ¿sí? Entonces nos dice lo siguiente. Bien, pero llegamos a Londres bastante tarde, ¿sí? ¿Qué podemos establecer que es una oración también afirmativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos aparece eh, esto, ningún interrogante, tampoco una negación. Bueno, entonces dice, pero nosotros llegamos. ¿Llegamos qué es? Go es ir, ¿cierto? Arrivet es arribar o llegar. Entonces vamos a ensayar con arrivet, que es un verbo que regular, ¿cierto? Entonces vamos a ensayar a ver cómo nos va. Y salió bien, excelente, ese es el verbo, ¿sí? Porque podemos llegar go, go to. Entonces tenemos que tener diferentes, digamos, una muy buena cantidad de verbos para poder ensayar y poder así
dar un buen, tener un buen nivel de inglés. ¿Sí? Aquí como ya vimos, ¿sí? Nuestro arrived, que es llegar o llegamos, establece nuestra oración como afirmativa, afirmativa nuestra oración en pasado simple, pero afirmativa. ¿Listo? Bueno, aquí podemos seguir haciendo muchos ejercicios y asimismo tener esa habilidad de poder eh, solamente con poder expresarnos nosotros mismos, hacer una oración y tener muy claramente nuestra estructura. Bueno, como ya habíamos dicho que vamos a hacer los tres ejercicios, pues yo les dejo el link y ustedes pueden desarrollar mientras escuchan la clase. Bueno, entonces vamos a nuestra diapositiva, nuestra presentación. Tema que habíamos dicho que era que nuestro pasado continuo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué es nuestro pasado continuo? Bueno, a diferencia del pasado simple, el pasado continuo nos hace referencia a acciones que sucedieron en el pasado, pero que no han finalizado, ¿sí? O se establece que no hay una terminación como tal de la acción que se está llevando, que se llevó a cabo, ¿sí? Tenemos una equivalencia en español al decir, por ejemplo, yo estaba comiendo, tú estabas comiendo, él estaba comiendo, ¿sí? Pero no sabes si él terminó o no. Sí, eso hace referencia a nuestro pasado continuo. Eh, Además de eso, sí, podemos establecer también que nos hace referencia o también puede significar yo comía, tú comías, él comía, ¿sí? A acciones que no dan un fin como tal, sino que se puede establecer que se hicieron pero no se terminaron, ¿sí? O nos dicen que no, digamos, no se le dio una terminación eh, pues, satisfactoria. Entonces, en este caso tenemos unos diferentes ejemplos para poder eh, tener más claramente lo que estamos hablando. Bueno, entonces tenemos aquí un ejemplo que nos dice el siguiente. Entonces, I was having a shower when the phone rang. ¿Sí? Para esto tenemos que tener en cuenta también una diferente estructura que la vamos a ver, digamos, ya la vamos a ver para poder entender estos diferentes ejemplos. ¿Sí? Aquí nos dice, me estaba duchando cuando el teléfono sonó, es decir, que no, o sea, no terminó esa acción, digamos, el baño. ¿Sí? Él estaba tomando un baño, pero como sonó el celular, no pudo darle término, digamos, no terminó con su baño, sino que tuvo que hacer cambiar de acción, ¿cierto? A eso es una acción no terminada, si a eso nos referimos. Aquí como podemos ver la imagen, ¿sí? Ya estos ejemplos como tal detalladamente ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura. Entonces, estos ejemplos, o sea, los traigo aquí a la mesa para que ustedes puedan entender cuál es el mecanismo de acción que tiene el pasado continuo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, que podemos ver dos marineros, en este caso con una ballena. Entonces nos dice, why we were sailing away apart. Entonces nos dice, mientras estábamos navegando, apareció una ballena. ¿Qué dice? Nos está diciendo que cuando estaban ellos navegando, sí, apareció una ballena, pero no especifica si ellos la vieron, si digamos, si fueron con ella o solamente la dejaron pasar y ya. Entonces no nos sacó más detalles de lo que sucedió en ese instante, es decir, solamente la vieron y ya, sí, pero no nos dicen acerca si ellos fueron, si continuaron navegando o si fueron tras de ella, no nos establece eso, ¿cierto? Entonces son acciones que sucedieron en el pasado, pero no dieron un fin como tal, o no se especifican en el contexto que se dieron un fin, ¿sí? Entonces, eh, tenemos cómo se utiliza el pasado continuo, ¿sí? Entonces, nos dice que lo podemos usar si al referirse a una acción que está teniendo lugar en un momento concreto, es decir, del pasado, ¿cierto? Eh, Esto es de referencia a esa acción que empieza antes del tiempo concreto en cuestión y continúa después. O es decir, que la acción empezó pero no terminó, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver un gráfico, ¿sí? Un gráfico
muy bueno para poder identificar eso. Entonces nos dice el pasado, ya lo tenemos, ¿cierto? Como vemos que aquí están, se puede decir en una olla o algo que están haciendo, están cocinando, ¿cierto? Y nuestro pasado continuo es una acción que están haciendo, ¿cierto? Es una acción que están haciendo, pero al momento de definirla, ¿sí? No dice que si terminaron o no. Es decir, que solamente están diciendo estábamos cocinando y ya. Estábamos cocinando algo, alguna comida y ya, hasta ahí nomás. No dice que la terminaron a tales horas o que si la terminaron como tal. Es decir, la establecen como en proceso, ¿sí? En un proceso continuo. Por eso nos dice acá, empezó la acción a las 5 de la mañana. En un proceso sería lo que estamos hablando, es nuestro pasado continuo, ¿sí? Y una acción terminada ya es cuando termina la acción como tal, ¿sí? Eh, ya estableciéndola como un presente o un futuro. Pero eso es lo que no tenemos que ver. Es decir, nuestro pasado continuo. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es nuestro ejemplo. ¿Sí? Nos aparece acá. Nos dice lo siguiente. Dice, yesterday at 6 p.m. we were preparing the meal. ¿Qué nos dice? Bueno, dice ayer a las 6 de la tarde nosotros estábamos preparando la comida. Es decir, dice un tiempo pasado, ¿sí? Y nos dice que estaban en ese tiempo, en ese lapso de tiempo preparando ¿qué? La comida, ¿cierto? Preparando su comida, pero no dice que terminaron a tales horas, ¿sí? A qué horas empezaron, no, nos están diciendo en ese instante que estaban haciendo, pero que no le dieron terminación. Entonces nos hace referencia a eso, ¿sí? Para entender un poco más. Entonces, seguimos con el siguiente. En el momento que decimos en qué situaciones podemos usarlas, nos aparecen unas diferentes o unas diferentes parámetros donde podemos utilizarlas, ¿cierto? Entonces nos dicen en descripciones como cuáles. Entonces, al decir nosotros describir un momento que esté sucediendo. En este caso podemos ver en nuestro gráfico, ¿sí? La niña que se levanta y ve que está lloviendo. Entonces, esa es una acción que ella va a describir, una descripción de qué era el tiempo. Entonces, vemos nuestro gráfico, si está en nuestro pasado, ¿sí? Y tenemos que dice, this morning it was raining. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a acercar aquí un poco. Dice, this morning it was raining. Esta mañana estaba lloviendo. Es decir, que ella ya está, digamos que presenta nuestra oración en pasado, pues podemos decir que ella ya ha pasado el tiempo y le está contando a alguien que en la mañana estaba lloviendo, ¿cierto? Es describe una situación, ¿sí? Describe que el tiempo en el que estaba lloviendo, ¿sí? Desde la mañana. Bueno, vamos con el siguiente que nos dice, bueno, aquí podemos ver nuestra persona adulta y nos aparece lo siguiente, nos dice el ejemplo. Entonces dice, an old lady was sitting on the beach. Entonces nos dice, una mujer mayor estaba sentada en un banco. ¿Sí? La están describiendo desde una perspectiva de un tercero. Se puede establecer porque nos dice una mujer mayor estaba sentada en un banco. Es decir, que la están viendo desde otro punto de referencia. Si está describiendo la situación, se puede decir en un parque o algo, sí, por medio de esta frase. An old lady was sitting on the beach. Es decir, que la están describiendo a ella, ¿sí? Was sitting. Estaba sentada, ¿sí? En un parque dependiendo del contexto que se vaya a manejar. Tenemos otra opción en donde utilizarlo. Entonces nos dice cuando dos acciones incabadas incurren en el mismo tiempo. Generalmente se enlazan dichas acciones con las partículas while, que es mientras, ¿sí? O las da with question, o when, que significa cuando, también perteneciente a esto de las double question. Entonces aquí nos aparece el siguiente ejemplo. Vamos a aumentar aquí, ¿cierto? Entonces nos dice, while you were brushing your teeth, I was sleeping. Entonces nos dice, mientras yo estaba cepillando, cepillabas los dientes, yo estaba durmiendo o dormía. Es decir, aparecen dos acciones. Él está durmiendo y ella está
cepillándose los dientes, ¿cierto? Entonces nos dice cuando interactúan dos acciones que incabadas, ¿sí? Que ocurren al mismo tiempo, es decir, que él estaba pues en una situación de dormir y ella en una situación de ¿qué? De lavarse los dientes, pero cada acción no terminó al momento. Entonces nos hace referencia a la interacción de las dos acciones. Ahora bien, vamos con otro ejemplo, en donde aquí podemos ver una señora con su hija, ¿sí? Que está pero súper, pues está súper estresada porque está llorando. Entonces, bueno, vamos acá al ejemplo, donde tenemos nuestra language question, will she was calling her mom, her sister was crying. Entonces el ejemplo nos están diciendo que mientras estaba llamando, o ella llamaba a su madre, su hermana estaba llorando o lloraba. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque la hermana, ¿sí? Se establece que el contexto está llamando y que hizo otra hermana, ¿sí? Pero digamos que la hermana mayor está llamando y su hermana menor esta es llorando, ¿cierto? Pero no nos dice que si acabó de llorar, terminó, igualmente ella si nos dice a quién llamó, no nos dice, ¿cierto? Nos dice que es en una situación donde interactúan dos acciones, el llamar y el llorar. Entonces vamos con la siguiente. En este caso, lo más esencial de toda esta presentación es tener en cuenta cada una de las estructuras, ¿cierto? Las estructuras del past continuo, en este caso sería el past continuous structure y el past simple, que es igualmente de structure, que serían las estructuras de cada uno de estos tiempos, ¿sí? Que es lo más básico o lo esencial que tenemos que recoger de esta lección y grabarnos en nuestra mente y de esa forma pues ser mejores estudiantes. Bueno, continuando con lo que es nuestra presentación, tenemos lo mismo, sí, básicamente es lo mismo. Nuestro pasado continuo también presenta unas diferentes formas de hacer las oraciones. En este caso sería afirmativa, negativa, interrogativa, ¿sí? Affirmative, negative, interrogative y nuestra estructura y nuestros ejemplos. Bueno, en esto sí vamos a ser muy cuidadosos, ¿sí? De tener en cuenta que nuestro gerundio, nuestro verbo o forma en gerundio, verbo ing, el agregar ing respecto a que se debe tener en cuenta también unas reglas para el agregar esto, ¿sí? Entonces, aquí en esta clase no lo vamos a ver, pero se debe tener en cuenta las reglas de colocar el ing. Nuestra estructura dice lo siguiente, ¿cierto? Entonces, para una oración afirmativa nos dice que debe tener un sujeto, el auxiliar was o were y nuestro verbo con ing. El ing nos hace referencia a un verbo estando, jugando, bebiendo, liking, swimming, studying, ¿sí? Verbos que vayan con el pretérito ando, ¿sí? Jugando, bailando, ¿sí? Eso. Y nuestro auxiliar was o were, que nos hace referencia estuvo o estaba. En este caso tenemos que tener en cuenta que el uso del was y el were depende de qué, de nuestro sujeto, ¿sí? Dependiendo de qué sujeto nos estemos refiriendo. Bueno, entonces para las oraciones afirmativas tenemos que tener en cuenta la estructura que habíamos mencionado, ¿cierto? Entonces tenemos un ejemplo. Aquí nos establece nuestra double question, que es when, perdón, y a partir de aquí ya empieza nuestra estructura. Entonces tenemos nuestro sujeto, ¿sí? Nuestro complemento o lo que es nuestra oración como tal, ¿sí? Que dice, I saw they, cuando los vi, I will say they were sitting at a coffee, estaban sentados en una cafetería, es decir, aquí nuestro sujeto, esto puede permanecer como nuestro sujeto, todo esto, y aquí ya nuestra parte de was o were y nuestro verbo ing. En este caso sería como nos están nombrando bastantes, sí, sería el were. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver porque sería were. Y nuestro conjugado que sería el sitting, sit, que ya conjugado con el ing nos aparece como sentados, ando, ¿sí? La terminación ando. Entonces, bueno, eso con la parte afirmativa. Vamos con la parte negativa. Es la misma estructura,
lo único que tenemos que agregarle es el not, ¿sí? Como podemos observar aquí el not, al auxiliar was o were, o was not, o was, are not, ¿sí? Eh, tenemos que agregarle solo la partícula not, ¿sí? Para poder darla como una oración negativa. Bueno, al nombrarla como una oración negativa ya pues estamos realizando nuestro pasado continuo, igualmente usando la estructura que se hace necesario. En este ejemplo pues ya lo tenemos acá como pregunta, what did they say? Entonces nos están preguntando en qué, en forma en forma de interrogación, pero en pasado simple, ¿cierto? Y nosotros lo respondemos en pasado continuo. Bueno, como ya habíamos terminado lo que era la parte negativa, si nos faltaba lo que era la parte interrogativa, ¿sí? Vamos a ver lo que es nuestra parte interrogativa. En este caso, como nuestro auxiliar ya no es did, como ya hemos visto en el pasado simple, para hacer nuestras preguntas, tenemos nuestro, ya como establecimos que aquí en este caso del pasado continuo, nuestro auxiliar va a ser was o were, dependiendo de qué pronombre esté usando la frase, debemos usarlo al inicio. En este caso tenemos que va nuestro auxiliar, el was o were, en este caso was o were, dependiendo del sujeto y nuestro verbo ing, ¿sí? En nuestro pasado simple, el verbo al momento de realizar la pregunta, ¿sí? Y el momento de hacer negación, eh, pues se lo colocaba de la forma normal como aparece el verbo. En este caso se mantiene el ing en el pasado continuo, tanto para afirmativa, negativa, interrogativa. Si el verbo continúa normal. Entonces por esa parte no hay problema. Y nos quedaría nuestro complemento, ¿cierto? Y por lo tanto, nuestro ejemplo quedaría de la siguiente forma. Nos dice, what were you talking about? Dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Estás haciendo una pregunta al que estás haciendo, ¿cierto? Entonces estamos utilizando nuestra double question de what, que también significa de qué estás hablando, el where, ¿sí? En este caso sería ¿por qué el where? Estamos utilizando un you, ¿sí? Que es el de usted. Ya lo vamos a ver ahora. Y nuestro verbo en ing, que sería talk, talking, ¿cierto? Y con esto terminaríamos lo que es nuestra estructura, teniendo en cuenta que se debe seguir estas reglas para la formación del mismo. Entonces vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? De cada una de las estructuras, afirmativa, negativa, interrogativa del pasado simple. Entonces empecemos con la forma afirmativa. Bueno, como habíamos dicho, la afirmativa, ¿sí? Se tiene en cuenta ya el sujeto, ¿sí? El sujeto y el uso del auxiliar. Entonces, aquí ya queda más claramente que el uso del was, del were, depende del sujeto. Entonces, o de nuestro pronombre personal. Para las terceras personas, ¿sí? Como es you, perdón, I, he, she e it, se debe usar que nuestro pronombre, nuestro auxiliar eh, was, ¿cierto? Nuestro auxiliar was, que es el de aquí, lo tenemos remarcado, que sería was para las terceras personas y para los que no son terceras personas como es you, lo que es we, lo que es you y nos faltó el they, eh, se utiliza lo que es el where, ¿cierto? Where y where. Y nuestro verbo no se afecta a nada, sino que se debe tener en cuenta solo realizar nuestro gerundio o nuestra agregación de ing también llamadamente. Cada uno de estos tiene su correspondiente ejemplo, ¿sí? Utilizando la estructura, su sujeto, su auxiliar y su verbo, ¿cierto? Verbo en ing, nuestro sujeto sería was o were y nuestro pronombre personal. Cada uno tiene su ejemplo, como podemos ver aquí, ¿sí? Dependiendo de cada uso del was o were, dependiendo del pronombre. Seguimos con nuestra parte negativa. Igualmente, habíamos dicho que la partícula was and were se debe utilizar dependiendo del pronombre. Ahora aquí hay una agregación de otra partícula, una palabrita, que es el not, ¿cierto? Aquí podemos ver la palabra, o sea, eh,
cómo se debe negar, ya que nuestra eh, esta abreviación. Entonces tenemos para el I, el he y el she, el was not, igualmente el wasn't, ¿sí? Que es nuestra abreviación del was not, eh, porque ya habíamos dicho que se debe utilizar el was para las terceras personas y el were, que es para los pronombres que faltan, ¿cierto? O las que no son terceras personas que hablan en plural. Tenemos el were not, ¿sí? Que lo tenemos aquí, el were not, que hace para las terceras personas, perdón, para los pronombres, casi se puede decir así, plurales. Entonces, se debe tener esto en cuenta para poder realizar las oraciones negativas. Igualmente el verbo, como hemos dicho, se establece normal, ¿cierto? El verbo queda normal con su forma ing, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos que nos establecen. Bueno, aquí nos aparece el sujeto, nuestro auxiliar negado, la partícula not, y nuestro verbo sleeping, que es dormir. Dice, I wasn't sleeping on the sofa. Yo estaba durmiendo en el sofá. ¿Sí? Nos establece la estructura como tal. Igualmente para cada uno de estas oraciones, ¿sí? Para no ser un poco extenso la clase o el curso que estamos viendo, poder hablar cada una de estas porque es la misma, ¿sí? Sino lo único que cambia es el auxiliar, dependiendo, pues aquí cada uno le da especie de su auxiliar y que en particular la acompaña. Bueno, vamos con la parte interrogativa, ¿sí? En su caso, lo que es realizar una pregunta hacia otra persona. En este caso tenemos, como habíamos dicho en el pasado simple, se hacía la pregunta con qué partícula, con did, ¿cierto? Y su auxiliar y su verbo, pero en su pronombre personal y su verbo. En este caso vamos a utilizar el auxiliar que ya hemos establecido, que es el was y el were, dependiendo del pronombre, va adelante y su verbo, ¿cierto? Su verbo permanece normalito. Con el pasado simple se lo dejaba normal, pero aquí se lo deja normal, pero en la forma de gerundio, ¿cierto? Forma de gerundio se lo deja el verbo. Bueno, listo. Entonces tenemos nuestro auxiliar al inicio, nuestro pronombre, ¿sí? Y nuestro verbo, ¿cierto? Que es nuestro verbo de aquí. Entonces, esto sumado nos daría nuestra oración, ¿cierto? Nuestra oración, que es la que nos establece en nuestros ejemplos. Entonces, nos dice, I sleeping on the sofa. Estaba durmiendo en el sofá, ¿sí? Estamos durmiendo en el sofá, nos está preguntando, le está preguntando a la otra persona, ¿sí? Que utiliza lo mismo, auxiliar al inicio, nuestro sujeto y nuestro verbo con ing, también llamado gerundio. Sí, igualmente para todas las oraciones que traemos aquí de ejemplo, nos aparece con la misma estructura, sino que depende de qué, de nuestro pronombre personal al cual estemos aplicando. ¿Listo? Entonces, igualmente que en el pasado simple, se pueden responder estas preguntas por medio de qué, de short answer, ¿cierto? Eh, es casi lo mismo, sino que ya se utiliza en vez del did, como en el pasado simple, se utiliza que el was y el were, ¿cierto? Entonces nos aparece el yes, que es, o el no, para responder las preguntas si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Si estamos de acuerdo sería el yes, nuestro pronombre personal, ¿sí? Y nuestro auxiliar. Depende si sea ella con el was o si es los demás pronombres con el were. Igualmente para el negar lo que nos estén preguntando, sí, lo mismo el not y nuestros pronombres personales y la negación. Aquí va nuestro was not, sí, nuestra negación. Bien, para entender un poquito vamos a hacer unos diferentes ejemplos, igualmente un ejercicio para poder esto, pero pues tener más claramente lo que es la estructura del pasado continuo. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el siguiente ejemplo en donde nos aparecen dos personas, dos chicas hablando y nos dicen lo siguiente. Vamos a ver aquí. Listo. Entonces nos dice, Was she looking at me?
Yes, she was. Entonces dice, ¿me estabas mirando? Sí, porque podemos ver que en la fotografía le está preguntando ella a la de verde, ¿cierto? Entonces nos dice, ¿Was she looking at me? Yes, she was. ¿Qué le está preguntando? Si la está mirando, ¿cierto? Entonces utiliza la forma que interrogativa. En este caso nos dice was, que es el auxiliar para ella, ¿sí? Correspondiente a ella, y nuestro verbo en ing, o el verbo gerundio aquí en este caso. Y nuestra pregunta, nuestra short answer, que dice yes, she was, nuestra auxiliar y nuestro pronombre personal y nuestro auxiliar que está acompañando la oración. Ahora bien, vamos con la otra. Nos dice, were they partying? Were they partying? No, they weren't. Entonces le están averiguando acerca de que si estaban en la fiesta, ¿cierto? Y él responde que no, en una negación. ¿Por qué utilizamos el were? Bueno, porque en siguiente al were nos dice un they, ¿cierto? Que hace referencia a qué, a ellos. Y para un ellos tenemos que utilizar que un auxiliar were, ¿cierto? Porque que es casi plural, se puede establecer, no es un singular. Entonces, utilizamos el were en este caso y nuestra respuesta corta sería negada. ¿Sí? Nos está dando el ejemplo que es negada. En este caso dice, no, they weren't. No, no estaba. O se puede decir, no, no, they weren't partying. No, no estaba en la fiesta. ¿Sí? Para el complemento, sino utilizar solo los short answer. Y bueno, ya teniendo más claramente acerca de estos diferentes contextos, entonces vamos a realizar lo que es nuestro ejercicio en línea, o vamos a indicarles un video y pues agradecerles por el tiempo prestado. Entonces vamos a realizar primero lo que es nuestro ejercicio, igualmente que en esto en, en el pesado simple, ¿sí? Vamos a realizar lo que es nuestro ejercicio en línea. ¿Listo? Entonces sería realizarlo de la forma más cordialmente, ¿sí? Dar lo siguiente. Entonces nos dice, a ver, bueno, como habíamos dicho, vamos a realizar nuestro ejercicio en línea, sin que el puntero se vea dañado, pero bueno, ya lo arreglamos, ya lo acomodamos. Vamos a seguir con nuestra última parte. Bueno, entonces, bueno, vamos a darle aquí, vamos a revisar nuestro ejercicio, a ver cómo nos va. Yo lo seleccioné normal, a ver cómo nos va con la misma plataforma en el pasado continuo. Vamos a realizar los tres mismos ejercicios y a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Si podemos ingresar ustedes en su computador, escribir esta plataforma y hacer el ejercicio conmigo. Y si no, pues lo realizaremos aquí. Entonces, nos dice, vamos a ver primero la estructura, que es una pregunta, ¿cierto? Una pregunta. Eh, Aquí nos estamos realizando, tenemos que verificar cuál es el sujeto, que será you. Para you tenemos una opción que sería was, no, ¿cierto? Where, sí, bueno, sería where. Ahora sí, tenemos ya nuestra primera palabra que sería where, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo establecimos por el pronombre. Ahora vamos con nuestro verbo, ¿cierto? Nuestro verbo sería el haciendo. Entonces, ¿cuál es el haciendo en nuestro gerundio o nuestra forma de realizar el gerundio? Que también tenemos que tener mucha práctica. Entonces, sería el doing, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? Vamos a ensayar si es el doing. Sería correcto, ¿sí? ¿Por qué el do? Porque es el hacer, ¿cierto? Y haciendo vendrá a ser el doing, ya convertido en nuestro verbo ing. Bueno, ya vimos nuestra estructura, sí, cierto, tenemos nuestro interrogante que sería ¿qué? A pregunta. Y tenemos nuestro you, que sería nuestro pronombre, tendríamos que buscar nuestro auxiliar para pregunta, que es nuestro where, ¿cierto? Y nuestro verbo, que sería el de haciendo, en este caso sería doing. Bien, entonces vamos con el siguiente. Nos dice,
Estaba pintando el techo en mi habitación. Sería una frase que afirmativa, ¿cierto? Tenemos que utilizar was, no, ¿cierto? Where, sí. Entonces sería que estaba pintando, dice, estaba pintando el techo. Dice, estaba pintando el techo. Sería was painting, ¿cierto? Painting, painting, ¿cierto? Painting. Y revisaríamos a ver si nos aprueba, ¿cierto? Está very well. Vamos a realizar el último. Bueno, como ya habíamos terminado nuestro ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a realizar el siguiente. ¿Qué sería yo estaba trabajando en mi oficina? Al momento de decir yo estaba trabajando en mi oficina, sí, se establece eh, que es una oración que es afirmativa, ¿cierto? Pero con el pasado. Sí, yo estaba trabajando, es decir, que ya pasó. En este caso, tendríamos que identificar que es el I, ¿cierto? Para el I nos dice que tenemos que utilizar el siguiente, el was, ¿cierto? Como hemos dicho en las estructuras. Y nuestro verbo en forma de ing sería el work, ¿cierto? Trabajando. Pero si nosotros lo colocamos como work, sería yo estaba trabajando, ¿sí? Pero si al decir trabajando, tenemos que colocarle que nuestra ing, ¿cierto? I was working in my office. Al decir esto, ya estamos diciendo lo que está de arriba. Yo estaba trabajando en mi oficina. Sí, vamos a comprobar cómo nos va. Pero igual. Sí, sería correcto. Sí, el tener en cuenta esas diferentes estructuras nos ayudarán a comprender mejor cada uno de los de cada uno de los tiempos. En este caso, el de pasado simple y el pasado continuo. Bueno, ya al realizar todos estos ejercicios, pues sería buenísimo de que ustedes eh, busquen las estrategias para poder aprender, ¿sí? Y de esa forma, pues tener un nivel más avanzado. Como habíamos dicho al inicio, esta plataforma es muy buena para nosotros practicar. Hay acciones, secciones donde toca pagar, pero pues no es tan, digamos, no es tan necesario, ¿sí? Con las demás herramientas que son gratuitas se pueden realizar los ejercicios y de esa forma aprender. Bien, entonces, como teníamos en nuestra presentación, tenemos un video donde nos resumen más que todo lo que es el pasado simple, sí que es nuestra base. Entonces vamos a checarlo. A ver, va, entonces Past revisen. simple, irregular verbs. Use finished actions in the past. Practice. Last summer, we went to Spain. We didn't go to Portugal. It was hot. It wasn't cold. They ate paella. They didn't eat chicken curry. You drank sangria. You didn't drink water. I swam in the sea. I didn't run on the beach. She found a beautiful hotel, but it didn't have Wi-Fi. It had a swimming pool, but she didn't swim in the pool. He saw a flamenco show. He didn't see a bullfight. Did we go to Spain? Yes, we did. Did they eat paella?
Yes, they did. Did you drink water? No, you didn't. Did I swim in the sea? Yes, I did. Did the hotel have Wi-Fi? No, it didn't. Did it have a pool? Yes, it did. Did he see a flamenco show? Yes, he did. Was it cold? No, it wasn't. Keywords. Yesterday, last week, month, year. Ago. Verbs. Go, be, eat, drink, swim. Run, find, have, see. Went was where, ate, drank, swam, ran, found, had, saw. Past simple, irregular verb. Past simple, irregular verbs. Bueno, entonces como ya habíamos visto en esta presentación, ¿sí? Ya como vimos en nuestro video, ¿sí? Ahí se aparecen, establecen diferentes parámetros, diferentes ejemplos acerca de lo que vemos desde el pasado simple, estructura, diferentes aspectos, ¿cierto? De lo que habíamos visto al inicio. Espero de que pues le pongamos empeño a sacar lo que es el inglés, que es una materia muy esencial para la vida. Actualmente se hace necesario que los estudiantes manejen un nivel alto de inglés, por ende es que se hace necesario que la práctica sea esencial a la hora de aprender un idioma. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, espero que tomen estas clases como un apoyo, más de una obligación, y de esa forma poder ser mejores en el futuro. ¿Listo? Entonces, vale, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos los que lleguen a ver este video y nada, se cuidan y un abrazo. Bye.